Creo que todos estamos de acuerdo que la envidia y el rencor que le tienen al Jacob es completamente injustificable y carece de cualquier base. Cada persona de alguna manera siempre intenta hacer menos a Jimin por estas situaciones que lo involucran con el Jacob, ya que no están felices de las interacciones que Jimin tiene con Jungkook. Yo le llamo envidia, y esto se ve aún más reflejado cuando Jimin tiene algún lanzamiento en solitario. En esas circunstancias, la envidia y el rencor hacia Jimin se hacen aún más evidente, con personas que intentan crear falsas historias alegando que Jimin copia a otros artistas, haciendo comparaciones que no tienen ninguna base real, solo para generar que más personas de alguna manera se pongan en su contra. Y claro que estas personas lo hacen, se ponen en contra de Jimin, pero con ideas falsas en su cabeza. No hace falta decir realmente quiénes son las que propagan este tipo de rumores, ya que son las mismas personas que acusan a Jungkook usando calificativos súper innecesarios como infiel, mal hombre y mal amigo cuando interactúa con Jimin. Simplemente por hablar o hacer algo con Jimin, las personas del otro shit comienzan a insultarlo con estas palabras que no representan a Jungkook en absoluto. Cabe aclarar que no solo lo usan cuando interactúa con Jimin. Jungkook, cuando interactúa con cualquier otra persona que no esté dentro del círculo de BTS, automáticamente es blanco de críticas. Y esto lo hemos visto cuando salió con sus amigos o cuando fue a pasar un rato con sus amigos de la línea 95 en sus vacaciones del ejército. Estas personas lo atacaron nuevamente injustamente diciendo que cómo era posible que Jungkook fuera a pasar tiempo con sus amigos cuando él supuestamente estaba en la obligación de ir a visitar a Tae en otra base. Esto me parece totalmente ridículo. Jungkook tiene una vida muy aparte y otros amigos, y él decide en qué gastar su tiempo libre. Pero como dije, lamentablemente esta semana se ha visto aún más reflejado todo el odio y el impacto que Jimin ha generado con su nuevo próximo lanzamiento en solitario. Lo han acusado de ser un copión, lo han acusado de ser un mal amigo, le han acusado de aprovecharse de la fama de los integrantes de BTS como si Jimin no perteneciera al grupo. Simplemente vean lo ridículo que suena. Acusan a Jimin de colgarse de la fama de los integrantes de BTS, cuando Jimin también es un BTS. Pero no podemos esperar mucho de estas personas que realmente parece que no tienen cerebro. Pero de alguna u otra manera es alarmante como estos detractores parecen estar siempre al acecho, esperando la mínima oportunidad para poder menospreciar a Jimin y cuestionar su talento y originalidad, ya que suelen hacer comparaciones forzadas y sobre todo acusaciones infundadas, ya que no solo buscan desacreditar su trabajo, sino también crear una narrativa tóxica que impacta negativamente tanto a Jimin como a la base de seguidores que está detrás de él. Esto realmente es doloroso en parte, porque muchos se sienten cabizbajo, ya que al seguir su trayectoria de Jimin saben cuánto ha trabajado para llegar a donde está, y que se menosprecie estos actos y todo su esfuerzo realmente puede llegar a ser muy frustrante. Y como dije, Jungkook no es ajeno a esto, porque él también recibe un trato que es muy preocupante, ya que suele ser objeto de ataques personales y acusaciones infundadas simplemente por salir con sus otros amigos o interactuar con Jimin, sean o no parte de BTS. Esto refleja una falta de comprensión y respeto hacia su vida personal y profesional, ya que estos ataques son una clara manifestación de la envidia y el descontento de aquellos que no pueden aceptar la realidad de las relaciones interpersonales de los miembros del grupo. Por más que a nosotros nos guste que Jungkook, por ejemplo, interactúe con Jimin y tengan momentos muy lindos, también debemos tener en cuenta que Jungkook tiene más amigos, tiene una vida muy aparte y cada uno ha demostrado en su debido momento que respeta el espacio de otras personas, ya que Jimin también suele interactuar con otros amigos fuera de BTS, yendo a cenas o pasando momentos agradables. Por ello es que me parece tan ridículo que las personas del otro shit siempre suelen atacar a Jungkook cuando interactúa con otras personas. Esta vez Jimin está siendo su blanco principal. La presión y rumores y críticas infundadas han generado que tanto Jimin se vea envuelto en situaciones que no lo representan. Comencemos desde que lo vincularon con una actriz que lo único que hizo
es generar algo de fama para ella a través del nombre de Jimin, ya que actualmente aceptó que no lo conoce personalmente y que no tiene nada que ver con él. Pero aún así hay personas que siguen cuestionando y diciendo que Jimin está en una relación con ella, porque es la única manera de poder validar su ship, emparejando a Jimin con cualquier otra persona para que así de alguna manera, como ellos dicen, Jungkook quede libre de ser emparejado con las personas que ellos creen conveniente. Ahora también acusan a Jimin de copiar el concepto del álbum de Tae de un anuncio que él hizo hace algunos meses, diciendo que Jimin se copia todo lo que él haga y que quiere tener lo que Tae tiene. Incluso muchos dijeron Jimin quiere ser como Tae, lo cual me parece un poco absurdo realmente. Si bien es cierto, ambos en ciertos comportamientos y acciones tienen similitudes, es porque pasaron mucho tiempo juntos, se conocen perfectamente, son mejores amigos y como ellos mismos lo han dicho en algún momento, son almas gemelas. Es por eso que siempre vemos un poquito de Tae en Jimin y un poquito de Jimin en Tae. No es porque uno se copie del otro, eso es totalmente absurdo. Y me parece totalmente descabellado decir que aman a Tae, pero hablen mal de una persona que es muy importante para él. Y ojo, sé perfectamente que existen stan del Jikook y de Jimin que también hablan mal de Tae, y yo no estoy nada de acuerdo con ello. Al menos en este canal siempre hemos sido objetivos y hemos hablado de que Tae es una de las personas más importantes para el Jikook, al igual que todos los miembros de BTS. Nosotros nos dedicamos a hablar plenamente de Jimin y Jungkook y jamás vamos a poner como el villano a Tae o a cualquier otro miembro, ya que si en algún momento digamos que uno de ellos ha interrumpido, por así decirlo, un momento Jikook, es porque ha sido necesario y ha sido oportuno, no porque quiere intervenir simplemente por molestarlos. Realmente yo creo que eso se aleja mucho de la realidad. Después de todo, ellos son una familia. Y sé que muchas personas van a decir que no deberíamos hacer caso o simplemente ignorar los comentarios maliciosos que ahora está recibiendo el álbum de Jimin, pero personalmente creo que es importante aclarar este tipo de situaciones, no solo para proteger la imagen de Jimin y Jungkook, sino que también para asegurar que los nuevos miembros que entran al fandom tengan una comprensión clara y justa de quiénes son realmente Jimin y Jungkook y el resto de BTS. Cuando alguien nuevo llega a mi canal con ideas erróneas sobre Jimin y Jungkook, me siento en la responsabilidad de desmentir esos rumores y proporcionar la verdad. Esto se debe a que permitir que las falsedades y malentendidos persistan sin respuesta puede tener consecuencias a largo plazo. Las personas que entran al fandom y lamentablemente se cruzan con estas otras personas tóxicas que siempre les dan un mal concepto de algunos miembros, llegan a creerlo completamente y simplemente llegan a contenido de Jimin, del Jikook o cualquier otro a insultar o atacarlo sin saber la verdad. Quiero aclarar nuevamente que ninguno de los 7 miembros de BTS se interpone en el ship del otro. Cada vez que hemos visto una intervención de aquellos en cualquier shit que tú consideres real, es porque esa intervención ha sido conveniente y necesaria, no porque querían molestarlos o hacerlos sentir mal. Ellos se apoyan porque son una familia, y si en algún momento los separan o simplemente intervienen, es porque los están cuidando de algo que puede perjudicarlos más adelante. Nosotros sabemos más o menos cómo es la industria coreana, pero creo que ellos al vivir ahí y estar en ese ambiente la conocen perfectamente y tratan de evitar que alguno de ellos sufra por esto. Así que no, ellos no son enemigos. Que existan fan tóxicos que piensen esto y que se creen historias sacadas de su imaginación es algo absurdo y no tiene nada que ver con los chicos. Los 7 miembros de BTS se respetan y en este canal amamos al Jikook, pero respetamos a todo BTS porque sabemos que cada integrante es una persona especial para Jimin y Jungkook, son sus familias y por ello merecen mucho respeto y amor de nuestra parte.